Diálogos de lo Imposible te invita a explorar los cruces culturales entre las artes y el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística, Radio y Canal Universidad de Chile. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Diálogos de lo Imposible, un programa producido, desarrollado en articulación entre la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile junto a Uchile TV en todo el país en la señal pública de la televisión universitaria y Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en la región metropolitana y la señal digital. En esta oportunidad vamos a hablar de comunidades indígenas y museos, restitución y apropiación, un problema. Vamos a ver si es un problema o es un tema con nuestros invitados que van a ahondar en estos dos conceptos. Yo soy Francisca Palma, soy periodista, coordinadora de comunicaciones de la Universidad de Chile y también soy habitante de este estudio a partir del programa La Fuente, que puedes ver de lunes a jueves en Radio Universidad de Chile y Uchile TV. Y hoy estamos con Claudio Alvarado Lincopi, quien es licenciado en Historia con mención en Estudios Culturales por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es curador del Museo de Arte Precolombino. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Claudia Lira Latús, doctora en Filosofía por la Universidad de Chile y profesora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y en estos últimos años, Claudia se ha concentrado en su trabajo y publicaciones en un estudio comparado del pensamiento, estética y arte de las culturas tradicionales de China y Japón con las sudamericanas, especialmente con las cosmovisiones aymara y quechua, relacionándolas a través de su visión de la naturaleza, la agricultura natural y la educación, a partir de lo cual ha elaborado un método de educación de los sentidos y de los sentimientos denominado Sati. Ahí me vas a decir, Claudia, si está bien pronunciado, sí, o lo vas a pronunciar tú. Sí. Que incentiva la reconexión con la naturaleza y la relevancia de la disciplina corporal de la enseñanza de las artes y artesanías. Y tiene mucho más que probablemente vamos a ahondar en la conversación. Quizás situar el tema o problema. Y quizá voy a tirar la primera pregunta a ustedes si esto es un tema o es un problema. La intersección entre las comunidades indígenas y los museos que custodian bienes culturales plantea desafíos y dilemas. A explorar en este episodio de Diálogos de lo Imposible, donde conversaremos acerca de temas como la restitución patrimonial, poniendo sobre la mesa las demandas de comunidades indígenas por recuperar objetos y artefactos que permanecen más bien en museos tras ser tomados durante la era colonial. La descontextualización de los objetos en los museos que se exhiben despojados de su significado original, la apropiación cultural y el impacto que tienen las comunidades originarias cuando sus símbolos y expresiones culturales son adoptados o comercializados sin su consentimiento. Quizá la primera pregunta salió sola. ¿Esto es un problema o es un tema, chicos? Claudio, yo creo que sí, bueno. Bueno, todo problema es una oportunidad. Yo lo plantearía así. Pienso de que efectivamente, o sea, los museos tienen que... Hay un primer reconocimiento que es muy complejo que los museos lo desarrollen, ¿no? Que tiene que ver con que sus colecciones están de alguna manera articuladas con el fenómeno colonial, ¿no? Uh-huh. Y cuando digo fenómeno colonial, no únicamente con el fenómeno entendido entre el siglo XVI y principios del siglo XIX como fenómeno colonial, sino fundamentalmente lo que elaboran las repúblicas latinoamericanas desde el siglo XIX y el XX, ¿no? O sea, parte del coleccionismo de los museos latinoamericanos y también de los museos en Europa, digamos, y en Estados Unidos, tiene que ver con este elemento, pueblos que son despojados de su territorio y que por lo tanto también en parte son despojados de su propia cultura material, diríamos, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto es un problema, reconocer eso cuesta, es difícil, uh-huh, ¿no? Dar ese paso es difícil, pero una vez que se da ese paso, las soluciones son muy diversas, son muy heterogéneas, no hay una solución en torno al fenómeno de los museos / colonización. Y el fenómeno mismo de interculturalidad y descolonización hay que descubrirlo, ¿no? Cada museo, cada país tiene que elaborar de alguna manera su respuesta específica en torno a esto, y en ese sentido pienso que como un problema puede ser llegar a ser una oportunidad. Uh-huh. Me parece. ¿Y tu caso, Claudia, qué opinas? ¿Es un tema o un problema? Yo creo que efectivamente es un problema, pero el museo existe. Y como existe, los problemas se toman y se resuelven, como cualquier problema. Y yo creo que todo problema situado implica la sensibilidad para entrar en diálogo, como sale aquí, ¿cierto? Y empezar a resolver en comunidad. Cómo podemos
devolver vida a los objetos que están en el museo. En cuanto, por lo menos en la cultura mapuche, que es lo que yo sé, los objetos están vivos y tienen todo un proceso desde que la persona se contacta con la vida, por ejemplo, si es una alfarera con la tierra, y todo el proceso de manufactura es un proceso donde el objeto entra en diálogo con la alfarera y se va nutriendo de unas vidas que están ahí en movimiento, y después en otro tercer momento tiene una vida en el uso, donde va recibiendo y se va conectando. Y generalmente, por lo menos lo que yo sé de las comunidades con las que más trabajo, que son del norte, que a veces ya no se hace mucho, pero antiguamente se enterraba a las personas con sus objetos más preciados, como los instrumentos, qué sé yo. Entonces, cuando tú sacas a un objeto de la tumba, porque la mayoría de los objetos de los museos son de tumba, y eso también no es un tema menor, es un tema, digamos, no es un problema, pero es un tema. Los despojas también en el sentido de la continuidad y el derecho que tienen los objetos también de morir, que es otro tema interesante, porque los objetos también, como la naturaleza, ¿cierto?, se reintegra al circuito de la vida. Entonces, cuando tú los sacas, los violentas también, interrumpiendo su posibilidad de entrar en descanso junto a las personas con las que vivió. Y son temas muy delicados en ese sentido. Muy complejos, pero tú decías un punto, Claudia, que creo que estaría bueno profundizar o ahondar. Depende de las comunidades, este punto de vista, si esto es un problema o es un tema. ¿En qué medida las comunidades hoy día, o sea, también entendiendo la diversidad del concepto de comunidad, hablándolo en plural, cómo es que las comunidades están siendo integradas para abordar quizás esta primera conceptualización, si esto es un tema o un problema? En tu caso, Claudio, también quizás desde tu experiencia en el Museo Precolombino. Son múltiples igual. O sea, creo que hay un primer elemento ineludible en la discusión cuando estamos discutiendo en torno a este tema, que tiene que ver con restitución, en primer lugar, ¿no? Hay un elemento ineludible, hay que discutir cómo es el fenómeno de la restitución, qué implica la restitución. Hay un montón de elementos que probablemente hay que discutir, ¿no? Y hay que hacerlo con seriedad, sobre todo porque, de mi punto de vista, ahí hay un elemento que podríamos entrar a discutir, que tiene que ver con, por ejemplo, el fenómeno del reentierro, ¿no? A propósito de lo que decía Claudia, ¿no? O sea, hay un camino en donde la restitución equivale a decir también reentierro. La pregunta en torno a eso es que gran parte de los fenómenos del coleccionismo tiene que ver con el huaqueo, ¿no? Entonces, nada asegura que una vez que tú reenterrando un objeto no la vuelvan a huaquear, ¿no? El huaqueo, ya entrando en el huaqueo en sí mismo, ya es un problema también muy complejo, muy heterogéneo. Entonces, la pregunta es, ¿de qué modo generar procesos de restitución que aseguren también que ese patrimonio cultural que pertenece a un pueblo, pero que al mismo tiempo pertenece a la humanidad en ese sentido, ¿no? En el sentido de que el potencial estético, cultural, epistemológico, ontológico que cargan los pueblos indígenas son una oportunidad para la reflexión sobre lo universal, sobre lo total, sobre lo humano, ¿no? Es asegurado también, ¿no? Es decir, ahora, ese es un camino, el camino de la restitución. Hay otra multiplicidad de caminos que en el museo lo pensamos, y a propósito de un concepto que dice Claudia, la pregunta por la vivificación. ¿Cómo se vivifica aquello que está pétreo, ¿no? Porque de alguna manera cualquier ejercicio de patrimonialización puede llevar a la petrificación de esa cultura material. La pregunta ¿es factible vivificar esos objetos que están hoy día petrificados en un museo / mausoleo, ¿no? Es decir, si el museo es solamente un mausoleo, probablemente no se vivifican, están petrificados. La pregunta es ¿se puede vivificar o no? Y creo que en ese sentido hay múltiples estrategias para vivificar un museo, su colección. Y en tu caso, Claudia, ¿qué rol tienen las comunidades en este abordaje de cómo se ve, cómo se ejecuta finalmente este proceso de museográfico en torno a los pueblos originarios? Sí, bueno, siguiendo a algunas personas con las que he conversado, mapuches también, dicen que bueno, que el coleccionismo no es una cosa mapuche, primera cosa. Y todo patrimonio es un arma de doble filo. Por ejemplo, yo soy experta en animitas. Entonces me llamaron para ver la patrimonialización de las animitas. Yo les decía, ¿para qué? Si es un fenómeno vivo. Y todo lo que vaya viviendo como fenómeno, ya sea viva o muerte, crecimiento, decrecimiento, depende de sus cultores. Ahí está la comunidad. Entonces, cuando tú le pones Romualdito a la animita, ya se lo pusieron como parte de la primera que matrimonializaron, tú detienes el fenómeno que la gente le pone Ronaldito, Romualdito, Rinaldito, da lo mismo, porque en realidad lo que importa es el evento de conexión y milagroso de esa relación.
Entonces, toda ficha que tú le pones al objeto, como tú bien dices, lo detiene, lo encasilla. Porque cuando vivimos transformándonos. Entonces, también el objeto se transforma en la medida en que están en relación con la comunidad. Entonces, yo creo que de aquí en adelante se han hecho algunos eventos. Huichaqueo, me acuerdo, a mí me gustó mucho su museografía, que entró en relación con unas machi, en el sueño, y hizo una presentación, una muestra. Entonces yo creo que las comunidades, en la católica se hizo una aula de pueblos originarios y se le puso el concepto de aula justamente para empezar a pensar juntos con las comunidades cómo entrar en relación nuevamente con estos objetos que están detenidos en el tiempo, anquilosados en el tiempo, atrapados, no sé, en una red ahí. Entonces, ahora, es complejo porque también yo pienso igual que tú. Volver a enterrar solamente ocurre cuando, por ejemplo, eso que cuenta Chihuahua Love respecto de ese evento de niño, cuando él saca los objetos de la casa que quedó ahí y enterraron a todos, los abuelos dejaron sus cosas ahí y ellos curiosos van a sacar los objetos y los padres los retan, le dicen vuelvan a enterrarlos. Esto es distinto a lo que está ya en el museo y que ha perdido incluso la línea, incluso algunos objetos que están en el aula no sabemos de dónde vienen. O sea, se perdió la conexión de su origen. Y eso es más terrible porque es como si estuvieran perdidos en el espacio, como volando. ¿Dónde lo reubicas? ¿Dónde los finalmente hace bien y es tan complejo como la corona de Moctezuma, que está en Europa, y no la puedes traer porque traerla en avión significa que se destruye. Entonces todo es un caso. Entonces se tiene que resolver caso a caso con prudencia y sobre todo las comunidades tienen que participar. Hablabas de ese ejemplo de la corona de Moctezuma y también de la patrimonialización, por ejemplo, de las animitas. Sin duda, el patrimonio de los pueblos originarios en su diversidad como tal debe ser protegido de alguna forma con la política pública, pero ¿qué aspectos debería considerar justamente este constante cambio que hay en términos de perspectiva, de nuevas miradas, qué desafío le imprime eso? También la diversidad de los pueblos indígenas, estamos hablando en este caso de ejemplos de la cultura mapuche, pero en este contexto de reconocimiento de estas otras pueblos originarios también, son más desafíos quizá que certeza. ¿Cómo lo ves tú, Claudio? Bueno, en el museo se está desarrollando un proyecto bien interesante dirigido por Cristian Vargas Payahueque, un historiador del arte de la Universidad de Chile, en donde él está desarrollando una investigación en vinculación con comunidades, con cultores específicamente, ¿no? Con personas que trabajan la madera, que trabajan la platería, en fin. Y está incorporando esos conocimientos al interior del acervo de las piezas mapuche, Licanantay y Rapanui, ¿no? Cada una de estas investigaciones lo está haciendo con investigadores pertenecientes a esos pueblos, ¿no? Y al mismo tiempo en vinculación con personas de distintas comunidades. Esto todo en Mapudungún, que se dio en Rapanui, en fin, con la finalidad de incorporar esos conocimientos al interior del acervo también documental del museo, en las fichas, ¿no? Que es como el corazón de un museo. Y esta investigación está arrojando un montón de elementos, incluso que ponen en tensión las formas de conservación, ¿no? Esto es muy interesante. En Chile en general no tenemos experiencias como estas, pero yo sé que en Estados Unidos, en el Smithsonian en particular, tienen un depósito en donde los pueblos indígenas, las comunidades, pueden ir y tener una vinculación con esas piezas en estos depósitos, generar formas de cuidado desde las propias cosmovisiones de estos pueblos, en fin. Es decir, la pregunta por cómo se reelabora el vínculo con estas piezas, de nuevo, es una pregunta que debe llevar a la imaginación, ¿no? Y los museos deben ser espacios precisamente para reinventar estos vínculos también con los objetos y también para repensar la totalidad del mundo también. Yo creo que hay una pregunta en torno a nuestra vinculación con las piezas, con la cultura material e inmaterial, digamos, más allá de que no nos guste este corte, digamos, tan estricto entre ambos fenómenos. Me parece que los museos son un espacio para eso. Además, en el Precolombino tenemos un programa también que se llama Tramas, Laboratorio Transdisciplinar de Debates Interculturales, en donde estamos intentando entregarles becas a jóvenes indígenas para que vayan a investigar
la colección, pero no únicamente con un afán arqueológico, sino como para producir lo que sea, digamos, desde poesía, digamos, procedimientos artísticos, también de debates más científicos, la pregunta por la museificación, preguntas más de carácter teórico, en fin, en donde la juventud indígena hoy día tiene preguntas también en torno a qué hacerle esos objetos, y no únicamente son repetidores, digamos, de una tradición, sino también reinventando precisamente su propia historia en vinculación con estos objetos. Y en tu caso, Claudia, ¿cómo ves esto de la patrimonialización? Ya lo esbozabas un poco, pero ¿qué elementos vas a considerar en un constante cambio? Yo lo que hago, y llevo muchos años en eso, es desarrollar un programa de educación de la sensibilidad, que se llama SATI, el método, a través de la reconexión con la naturaleza. De tal manera de desarrollar la atención en relación con el movimiento de la vida, para que incluso aprendan que el movimiento de la vida incluye la muerte, por ejemplo. Y eso ya es una aproximación práctica, experiencial, a la cosmopraxis indígena, de cualquiera que sea, desde Japón, China originaria, hasta los pueblos indígenas. Porque lo que identifica a las comunidades que tienen este tipo de relación con los objetos, que no son objetos sino que son sujetos, es lo mismo que pasa con la naturaleza, que es sentida como sujeto. Y eso no es algo que se piense, es algo que se vive. Y que se piensa, pero se piensa desde una epistemología que incluye la receptividad, que es una epistemología pasiva. Yo estaba como teóricamente escribiendo todo eso para que haya también como el relato como epistemológico de esto, pero tiene que ver con una ontología, con una epistemología, pero fundamentalmente con una sensibilidad. Y yo creo que esa sensibilidad es fundamental para poder crear una nueva relación con los objetos que están ahí, que están quizás dormidos, no sabemos, pero que la misma percepción puede ir haciendo que la persona, y aquí está lo imposible, escuche el susurro de esos objetos. Y te lo digo porque una alumna mía, la Marjorie Wauki, que yo siempre los mando al museo, los ejercicios de estímulo con la naturaleza un tiempo, y después los mando al museo a elegir un objeto, y siempre les digo que ese objeto con el que sientan algo, como una sensación, algo que los despierte, que un objeto los llame. Y ella en algún momento dice que escucha un susurro de los chemamul, por ejemplo. Yo no puedo creer que ella esté en un brote psicótico. Yo creo que hay una sensibilidad, ¿cierto?, que está a flor de piel en eso. Entonces, yo creo que aquí la sensibilidad y la educación en relación con la naturaleza es fundamental para poder insuflar un aire nuevo al diálogo desde la cultura imperante con las comunidades indígenas. Se necesita una escucha atenta, un silencio y una construcción dialogal en conjunto para poder restituir el sentido que tienen esos objetos. Y por otro lado, mi relación con el Japón me hace ver distintas realizaciones que hacen allá, que son súper interesantes. Por ejemplo, en el Museo de Ise, que es el santuario shinto más grande, donde el santuario es el bosque, no son las casitas que hay para los distintos dioses. Ellos hicieron un museo donde están todas las obras de arte que están hechas por artesanos, que son tesoros nacionales, que están adentro de los templos. Entonces está grabado todo el proceso de la producción. Y tú ves los mismos objetos que no ves, porque no puedes entrar a las casas de los dioses en el Shinto. Pero ves ahí todo el proceso, puedes apreciarlos. Entonces, lo más importante, más que el objeto mismo, que está vivo, porque se hace así, o sea, si tú vas y eliges el árbol, tomas la resina, hay toda una manipulación que es muy cuidadosa para que la vida continúe en el proceso de construcción. Y después ese objeto que está ahí es un sujeto. La montura está viva, sigue palpitando, y generalmente cuando ya llevan una cierta cantidad de tiempo se reproducen de nuevo, porque también los objetos vivos que son sujetos también tienen un límite de tiempo que no tiene que ver incluso con que estén dañados, sino que como con una cantidad de tiempo que dura su vida. Y después son efectivamente enterrados y lo vuelven a hacer de otra manera. O sea, es el mismo objeto pero revivido. Entonces eso es súper interesante como propuesta, porque tú ves el trato, porque la sensibilidad, que es como que tú te conectes con la naturaleza, va de la mano de la ética, de un buen trato del objeto. Cuando el objeto es un sujeto, tú no lo tratas de cualquier manera.
No, te acercas a él con respeto, con cuidado, lo tomas. Por ejemplo, el agua que está aquí para los Shinto y para los Mapuche y para los Aymara está viva. No es una cosa, no es H2O. Pero cuando tú la metes en este envase y viene del grifo, viene ya violentada. Entonces generalmente se pone en una vasija con una materialidad especial para que vuelva a ordenarse su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que cuando tú te contactas con un sujeto, tu percepción de ti mismo, tu despertar de la mente y tu emoción, incluso tu tensión física cambia. Entonces, lo que yo doy como atención, se despierta el objeto y el objeto me retribuye y hay una reciprocidad. Ahí Claudia nos entrega un elemento, la sensibilidad. Estamos con Claudio Alvarado Lincopi, licenciado en Historia con mención en Estudios Culturales y curador del Museo de Arte Precolombino, y con Claudia Lira, ella es académica del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos queda una última pregunta de este bloque, de que pasó muy rápido y tiene relación con... Es una pregunta larga, pero nos queda poco tiempo de este bloque. ¿De qué manera creen ustedes que se puede integrar, ya lo esbozaba un poco Claudio, pero quizá ahondar en algunos otros ejemplos, integrar el conocimiento de los pueblos originarios en el campo museográfico especialmente? ¿Qué estrategias están utilizando o hay que utilizar? Interesante. O sea, creo que la dificultad más grande, de mi punto de vista, es reconocer que la envergadura de los pueblos americanos es muy heterogénea. Elaboraron y siguen elaborando una serie de reflexiones que atraviesan gran parte de nuestra experiencia de vida, digamos. Uno puede pensar desde lógicas arquitectónicas, pensando en lógica museográfica, ¿no? Creo que hay preguntas muy lindas allí. ¿Cómo el mundo americano imaginó la producción de espacio y cómo eso puede influir en la construcción de museografía, con la finalidad de que la museografía sea un espacio para, construir una nueva forma de imaginar el siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Cuestiones vinculadas con cambio climático, por ejemplo, me parecen que el mundo indígena, que está impreso de alguna manera en la cultura material y también en las memorias, por supuesto, pueden ser elementos también muy importantes para, de nuevo, generar discusiones para el siglo XXI. Creo que el elemento más importante es tener una apertura tanto estética, emocional, sin duda, pero también intelectual, que nos permita reconocer que en la cultura de los pueblos indígenas hay elementos fundamentales para reimaginar nuestra propia sociedad. Creo que ese elemento me parece sustancial, que finalmente va a generar la idea de que el museo va a dejar de ser únicamente un contenedor de cosas, sino que también un lugar para imaginar nuevas posibilidades para lo común. Y yo creo que esto, antes que conocimiento específico, es una postura, ¿no? Una forma de aproximarse a esta cultura material. Y lo que dice Claudia, esto de intentar sentirse conmovido por estas piezas, es algo no fácil, ¿eh? Ese proceso de educación no es fácil. Yo al principio, cuando llegué al museo, no entendía mucho las piezas, no se entienden, pero a la medida que uno se va comunicando con ellas, de alguna manera conversando, teniendo una relación más quieta con las piezas, las cosas empiezan a vivificarse, ¿no? Y empiezan a impactarte, ¿no? Empiezan a atravesar tus formas de concepción estética, tus formas de concepción del mundo. En fin, creo que esa es la riqueza más difícil de activar en los museos, pero la más necesaria también. Claudia, en tu caso nos quedan 2 minutos. Sí, yo creo que primero el conocimiento por experiencia creo que es fundamental. O sea, de repente ves, qué sé yo, por decirte cualquier cosa, una mazorca, y tú nunca has visto una mazorca, entonces hay una distancia muy grande con el objeto. Entonces, traer, por ejemplo, al museo cosas vivas que están representadas y ver los ciclos de su vida sería una cosa súper interesante, y sobre todo trabajar con niños, eso, por ejemplo. Porque muchos niños por ejemplo, no han visto nunca una gallina, con una cosa que uno impacta. Pero es una cosa así, y por ejemplo los mochicas tienen mucha representación de la vida cotidiana, de todo tipo de plantas, de todo, pero si tú no las has visto nunca y no conoces cómo son, cómo huelen, porque ahí está la vida. Entonces se puede hacer un trabajo muy interesante con esa relación de lo que está vivo y lo que está representado, por ejemplo. Estamos en Diálogos de lo Imposible, 3ª temporada, hablando con Claudia Alvarado Lincopi y con Claudia Lira Latuz sobre comunidades indígenas y museos, restitución y apropiación. Vamos a un corte y regresamos. Diálogos de lo Imposible te invita a explorar los cruces culturales entre las artes y el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística, Radio y Canal Universidad de Chile.
Estamos de vuelta en Diálogos de lo Imposible en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en la región metropolitana y la señal digital que nos acompaña en todo el país, así como Uchile TV que está en tu televisor en todo Chile, los medios universitarios. Ya estamos con Claudio Alvarado Lincopi y con Claudia Lira Latus hablando de comunidades indígenas y museos, restitución y apropiación. Ahora quisiera que hablemos, quizás nos puedan mencionar algunos ejemplos de exhibiciones museales que aborden estas complejidades que hablamos en el primer bloque adecuadamente. ¿Voy yo? Sí, sí. Ya. O sea, en principio siempre es bueno citar al Museo Cañete. Creo que es probablemente uno de los ejemplos más interesantes, importantes que se han desarrollado acá en Chile en torno a esto. Fundamentalmente porque allí el mundo mapuche en particular no solamente tuvo un momento de participación al interior del relato curatorial y museográfico, sino que derechamente era una mujer mapuche, ¿no es cierto?, quien dirigía el museo. Ejemplos de esto me parece también muy interesante el MUSEF en Bolivia con Elvira Espejo, que es una gran intelectual aymara que además de pensar, reflexionar, desarrolla procesos museográficos muy interesantes. O pienso en una exposición que se llamó Potosí Reverso en el Museo Reina Sofía hace bastantes años ya, que es donde estuvo participando Silvia Rivera Cusicanqui, también, que elaboraron un relato museal, vamos a decir, más crítico, intentando observar los dilemas propios del quehacer museográfico. En particular nosotros en el museo, yo le tengo harto cariño a una exposición que hicimos el año pasado en el contexto de los 50 años del golpe de Estado, que era cómo un museo precolombino puede sumarse a una discusión tan contingente, ¿no? O sea, contingente en el sentido de 50 años versus la historia de los pueblos americanos, que es mucho más larga. Y lo logramos mediante un intentar comprender el fenómeno del quiebre y el fenómeno de la reparación al interior de los pueblos americanos, ¿no? Es decir, ¿qué nos ofrece la noción de quiebre y la noción de reparación para pensar nuestro presente, ¿no? Desde mi punto de vista, ese elemento es fundamental. Creo que ahí hay un elemento que para mí es lo que me moviliza realmente, que tiene que ver con cómo transformamos aquello que parece, de nuevo, petrificado, cosa pétrea, cosa del pasado únicamente, en algo muy contingente y sobre todo para reimaginar el futuro. Para mí hay una urgencia por sentir que hay una imaginación que hoy día no está apareciendo por ninguna parte, ¿no? Parece que vivimos a propósito de tema o problema en esa dicotomía, ¿no es cierto? En ese elemento habitamos hoy día como problemáticamente sin tener espacio para la imaginación. Creo que los museos pueden transformarse en un espacio para la imaginación, y sobre todo los museos que tienen en su acervo piezas del mundo americano pueden ser un espacio para reimaginar nuestra sociedad en su conjunto desde esta envergadura que nos posee, ¿no? Que es nuestra también, ¿no? Y que nos permitiría también generar una humanidad americana que no se reconozca únicamente en 500 años, sino que tenga la posibilidad de imaginarse de 13.000, 15.000 años de historia, ¿no? O sea, toda esa envergadura temporal también está sobre nosotros, ¿no? Y creo que transformar a los museos en un espacio para imaginar eso a mí me parece que es una posibilidad, ¿no? No el museo como cosa muerta, sino el museo para reimaginar el futuro. Creo que por ahí va. Claudia, en tu caso, ¿algún ejemplo que tú consideres relevante traer a la mesa? Mira, primero quiero decir una cosa que quizás es como obvia, pero no tanto, que el Museo Precolombino se llama Museo de Arte Precolombino. Y una de las primeras cosas que hay que repensar es el concepto de arte, porque cuando Larraín hace este museo dice explícitamente que lo que quiere es que las personas tengan experiencias estéticas de las piezas, que es lo que es clásico de un museo de bellas artes en Europa. Y aquí quizás esa experiencia es muy diversa, que solamente la experiencia estética de una emoción, un sentimiento, quizás te puede retrotraer a tu lugar de origen, donde tú tuviste un contacto con algo, te puede recordar a tu abuelita que hacía ese mismo tipo de cosas. O sea, son muy diversas y el concepto de arte es muy también distinto. En Japón el concepto de arte significa, tiene que ver con la naturaleza fundamentalmente, y tiene que ver con la habilidad y con el teatro. O sea, un artista es alguien que representa también algo. O sea, cuando está haciendo, está representando. Uno lo ve, por ejemplo, cuando la gente cocina. Los japoneses cocinan y todo el mundo los está mirando. Hay un valor en el hacer. Entonces, el hacer tiene que ver con el conocimiento por experiencia. Tú aprendes haciendo. Y eso es muy importante en las comunidades. Entonces, yo me acuerdo de una exposición del Museo Precolombino que me gustó mucho porque salía Taira
y estaba grabado de tal manera que tú podías ver cómo la luz iba cambiando sobre el petroglifo. Cosa que tú no puedes ver si no te quedas mucho rato en el sitio. Tú generalmente si vas al sitio A, ves y te vas. Pero una obra de ese tipo y muchas obras están hechas bajo un sistema de una observación continua y de mucho tiempo. Generalmente, por ejemplo, quiero citar aquí a Edith Sosa, artista aymara, que ella tuvo este contacto fuerte con la naturaleza, que le decían loca, dice ella, en su comunidad, porque pasaba metida en el río. Y después, cuando empezó a ser artista, ella dibujaba y tenía unos dibujos muy vivos de la libélula, por ejemplo, decía. Y decía, yo sé, no tengo que ir a un libro, porque yo de niña vi el ciclo completo de la libélula. Desde que nacía, era huevo, qué sé yo, hasta que moría. Entonces, todo ese conocimiento en algún momento despertó en mí, yo lo empecé a poner en las obras. Y ese conocimiento es muy importante, está en las comunidades indígenas, está proyectado en las obras de arte, que les decimos obras de arte, pero en realidad yo en general cuando hago clase en prehispánica les digo son producciones simbólicas, son manufacturas estéticas, ¿cómo les decimos? Y desde el pueblo mapuche nos dicen lo que no se usa se muere, que es súper importante. De ahí está el tema de por qué esas piezas están de alguna manera agonizando o ya están dormidas, porque dejaron de usarse. Entonces muchos de estos objetos que son sacados de tumba tienen un uso ritual. Entonces eso yo lo he visto, por ejemplo, en Japón y porque yo sigo la ceremonia del té. Entonces son objetos de museo, pero de repente yo he estado en ceremonias de té donde me han servido el té en una pieza del siglo XVII. Y una vez tuve en mis manos un chaguán de Hideyoshi. Entonces el maestro de té me hizo la ceremonia y yo tomé el tazón y era como entre como miedo, no sé, eran muchas cosas, pero al mismo tiempo, qué fuerte en términos de aprendizaje tener en las manos algo que pasó por esas manos. Entonces, claro, no sé si podemos sacar las piezas y pasárselas a los niños, no sé si podemos hacer eso, pero cuando tú reproduces una obra con todo el sistema que fue hecho, como lo hacen los gente del Shinto, vas a los árboles, pides permiso, lo haces con una persona que tiene la habilidad reconocida por la comunidad, ese objeto vuelve a ser el mismo. Puedes tú construir un chaguán que tenga el mismo espíritu que tenía ese del siglo XVII. Y eso lo puedes dar para que la gente comparta, para que la gente viva de nuevo en comunidad el uso ritual que ese objeto tenía. Eso yo creo que es importante como lo que significaría un museo vivo, un museo que pueda vivir su cultura. Entonces, claro, no podemos sacar de las vitrinas, pero un adelanto importante que hubo en el museo, por ejemplo, fue que pudieras ver el objeto por distintas caras, por arriba, por abajo, por los lados. Un desafío museográfico, de repente considerando el espacio requiere plata mismo. Y todo, pero a veces hay objetos que tú los miras porque se ponen sobre el piso, entonces cuando tú los miras ves la estrella. Si los ves así no ves la estrella que tiene el objeto. Y eso fue la primera cosa que aprendí de Carlos González, que depende del uso, es como se ve el símbolo que tiene el objeto. Y justamente sobre la materialidad del museo, o sea, la materialidad física y simbólica, la propiedad de los museos, específicamente en el caso de aquellos que están dedicados, ya sea desde el prisma artístico o algún otro específico en el tema de los pueblos originarios. ¿El resguardo y difusión de este patrimonio es un deber solo público? ¿Cómo debe ser? O sea, en este caso el Museo Precolombino tiene una propiedad privada, nace también de ese lugar. ¿Cómo ven ese aspecto? O sea, para mí, hay una tensión entre lo público y lo privado, ¿no? Inevitable. Pero incluso hay una tensión anterior que yo creo que en algún momento hay que empezar a resolver. En el museo estamos intentando discutir esto, lento, pero se está intentando discutir, que tiene que ver finalmente con el problema de las tomas de decisiones, el poder político que contiene cualquier institución, ¿no? Desde mi punto de vista no es factible que durante todo el siglo XXI, de nuevo, los museos que contienen acervos culturales de los pueblos indígenas no tengan en su directorio, por ejemplo, personas indígenas. Eso me parece a mí una cuestión vital, necesaria. Es fundamental que los museos, y en general después los museos nacionales, ¿no? Si uno empieza a observar los museos tanto públicos como privados, hay un problema fundamentalmente que tiene que ver con la gestión de los museos.
es evidente que cuando hay una persona indígena al interior de un directorio, las conversaciones se vuelcan hacia otro lugar, claro. ¿no? Y creo que para mí eso es un elemento fundamental. O sea, no solamente hay que pensar las museografías y las curatorias de los museos, es un paso básico, mínimo, inevitable, digamos, en este punto ya, sobre todo en los debates, digamos, internacionales. Esta cuestión es pan de cada día. Pero hay que empezar a discutir también sobre la administración y la gestión de los museos. La institucionalidad. Eso me parece vital. Y en tu caso, Claudia, museos públicos, privados, ¿un deber solo público? ¿Cómo lo ves tú? Es súper difícil la pregunta, porque el aula que nosotros tenemos ahí, que es pequeña, todos esos objetos los donó Gastón Sublet y los compró con su plata, quizás a personas que no sé de dónde los sacaron, pero ahí está, y él se desprendió de eso y están. Y pertenece a la universidad. Entonces es una aula que no se cobra, ¿cierto? Está ahí para libre disposición, para encuentro, tiene guías, qué sé yo. Entonces es súper complejo. De repente cuando puede pasar también, como pasó en algunas guerras, que un museo fueron atacados y se perdió todo ese material cultural, por ejemplo. Por eso que es tan difícil. Pero yo estoy de acuerdo con Claudio. O sea, en los museos debe haber personas de la etnia a la cual pertenecen los sujetos que están ahí, vivos, porque hay una comprensión distinta. Yo insisto una y otra vez, porque todo el mundo dice sí, pero después siguen haciendo lo mismo. El valor del conocimiento experiencial y sensible, para que haya un conocimiento integral sobre las realidades humanas, ya sean objetos, sujetos, lo que sea. Porque no puede ser que solamente yo me aproxime intelectualmente a un objeto. El valor del uso tiene que ver con otras memorias, con memorias corporales, con memorias emocionales, con la historia de un pueblo. Y la historia de un pueblo no se puede solamente analizar, también se tiene que sentir. Hay otras cosas que van por otros caminos. El rito es otro camino, no es un camino intelectual. Y todo eso tiene que ser parte de un contexto epistemológico de un museo. Entonces, y por eso que insisto que es muy bonito el nombre que ponen aquí a esto, diálogo. El diálogo es lo importante en cualquier cosa que se va a resolver. Siempre va a haber una crítica de cualquier cosa, pero se va construyendo en la medida en que se hace. Entonces tú haces una propuesta museal, después otra y otra, pero si es con un comité que va integrando, eso siempre va a dar una posibilidad de algo, a lo mejor, que vaya resolviendo el cómo. Estamos con Claudio Alvarado Lincopi y con Claudia Lira Latus conversando en Diálogos de lo Imposible en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV. No lo tenía en la pauta, pero mientras conversábamos, era un poco ineludible, no sé cómo yo misma no lo había puesto en la pauta, quizá como para acercar más a los públicos, que es un tema que estuvo bien presente en los medios, está ahí en el imaginario, el famoso Moai chileno, que está, o sea, chileno no, más dicho, el Moai que está en el Museo Británico. ¿Cómo ven ese caso? ¿Qué aspectos? O sea, quizá problematizar el caso, porque está esta demanda por redes sociales que devuelvan el museo, devuelvan el Moai. Hay más cosas en juego. Entonces ya lo esbozaban con esto de ya recuperamos ciertas piezas, las llevamos al lugar y ya ahí, ¿qué más? En este caso particular que es como transversalmente conocido, ¿cómo lo abordarían? O sea, nada, es un debate incluso al interior. Bueno, habría que hacerle una encuesta o probablemente votar, ¿no? Como para saber el nivel de porcentaje de cada cual, pero es un hecho de que al interior del mundo Rapa Nui también es una conversación abierta. Hay muchos que plantean precisamente la evolución del Moai y yo escuché también de sectores al interior de la isla señalando, bueno, no, que se queda allá como un acto diplomático nuestro pueblo con el mundo británico, ¿no? Los Rapa Nui tienen contactos globales muy interesantes, son políticamente muy interesantes en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que frente a una complejidad de ese tipo lo que hay que hacer es, de nuevo, lo que estábamos diciendo al principio, intentar generar las conversaciones más amplias posibles con la finalidad de buscar resoluciones más concretas, digamos, más acercadas también con el deseo, también las inquietudes de cada comunidad humana, sobre todo en el reconocimiento de que los pueblos indígenas son una cosa tan diversa también, ¿no? O sea, como decir el pueblo mapuche, el pueblo Rapa Nui, como ejecutar una sola noción respecto a qué hacer respecto a su cultura material, una cosa muy, si no imposible, muy difícil. Entonces, nada, creo que ahí hay una conversación que tiene que ver con las definiciones que los propios pueblos desarrollan con la finalidad de gestionar políticamente su presente. Si finalmente muchas veces de eso se trata. Cuando una restitución
se da por intermedio, por ejemplo, de lógicas únicamente estatales, y los pueblos indígenas no cortan, no pegan y no acumulan ningún poder político frente a esa devolución, realmente poco importa la devolución, en estricto rigor, ¿no? Es decir, si Francia o si Inglaterra va a devolver algo al Estado de Chile y las comunidades indígenas no generan ningún agenciamiento en torno a esto, es medio difícil. Ahora los Rapa Nui, que entiendo que ahí va a haber un museo, salió hace muy poquito esto. Ganó un concurso, una propuesta. Y muy probablemente, claro, tiene que ver con, de nuevo, mayor acumulación política de ese pueblo. Los museos son espacios también de tensión política, ¿no? Y los pueblos indígenas, desde mi punto de vista, deberíamos también acercarnos a esos espacios para disputar políticamente frente a un escenario, y esto también lo quería señalar, frente a un escenario en donde los temas indígenas hoy día están pero completamente obnubilados de la presencia pública, digamos. O sea, la única posibilidad de rediscutir el cariz de los pueblos indígenas al interior de la composición común de Chile, hoy día está haciendo los museos. Bueno, vamos a tener que utilizar también ese lugar, digamos, para volver a disputar nociones y sobre todo repensar la cuestión, no solamente desde el mundo indígena, me parece importante eso, sino, como señala Claudia, para repensar la chilenidad también. O sea, ¿qué falta le hace a la chilenidad intentar acercarse a otras aproximaciones estéticas del mundo? A mí me parece que ahí hay una posibilidad para reimaginar también lo común. Claudia, ¿en tu caso? Mira, yo encuentro que Calafate fue un buen resultado de cómo se puede restituir algo. Hubo investigadores, historiadoras involucrados en eso, gente de allá del museo que participó. Fue hecho con mucha delicadeza. Hubo comunidades indígenas también en el proceso. Fue algo muy delicado, muy sensible de cómo tratar esos huesos que estaban allá en el museo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y como desenfado, porque aquí se necesita cabeza fría y un corazón grande y profundo que pueda de alguna manera entrar en una inteligencia del sentimiento para poder resolver de manera, yo diría, respetuosa la relación que los chilenos y los chilenos necesitamos tener entre todos. No se trata de los indígenas y los no indígenas, se trata de que ya todos estamos casados en este Estado-nación y tenemos que escucharnos y aprender a construir una convivencia común. Y eso pasa justamente por estas violencias que se hicieron sistemáticas en el país, de todo tipo. Entonces, eso requiere ir restituyendo estos espacios. En la Católica se trató de hacer a través de la interculturalidad. Participamos muchos ahí, tratando de generar, ¿cierto?, este aprendizaje del otro, de estas maneras distintas de ver una misma realidad y cómo eso en realidad enriquece y no disminuye las relaciones. Entonces, encuentro que esa película, que la voy a recomendar, está en Onda Media, liberada, Calafate, es una muy buena manera de ver cómo se hace un proceso de restitución de unos cuerpos que estaban en el museo ahí, que fueron descubiertos y traídos de vuelta. De Hans Mulgi, documental de Hans Mulgi. Eso, te lo adelantaste, pero qué bueno que ya lo pusiste porque nos queda poco tiempo. Dan muchas ganas de preguntar muchas más cosas, como siempre la radio y la tele pasa volando. Recomendaciones: Calafate, Zoológicos Humanos de Hans Mulgi, nos recomienda Claudia Lira. Y en tu caso, Claudio, ¿qué nos traes para recomendarnos, para ahondar alguna arista de lo que hemos conversado? Creo que este libro, Huaco Retrato, de la Gabriela Wiener, también me parece una buena recomendación para meterse a estos temas. Una mirada muy contemporánea, cómo se cruzan las temporalidades, los archivos, las memorias familiares. Lo colonial que está presente siempre. Y yo también recomendaría El Botón de Nácar. El Botón de Nácar de Patricio Guzmán. Exacto. El Botón de Nácar. También está en Onda Media. Hoy estuvo. Está en Netflix, pero también te ayuda a que entiendas lo que significa el proceso yo diría, de meterte en otra cultura y volver a tu cultura. Yo creo que esa película tiene mucho que enseñar. Así concluimos esta edición de Diálogos de lo Imposible. Agradezco esta conversación con Claudio y con Claudia. Recordar el tema fue Comunidades Indígenas y Museos, Restitución y Apropiación. Muchas gracias a la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de nuestra Universidad de Chile, que gestiona junto a Radio Universidad de Chile, nuestro medio universitario, y Uchile TV, este espacio que llamamos Diálogo de lo Imposible. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.